Vamos a estar orando porque ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Así que les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de ella. Ponemos la vida de tu siervo, el pastor Walter, que tú uses su vida, Señor, que al abrir su boca sea tu Espíritu Santo guiándolo a toda verdad, a toda justicia. Y con todo de nuevo exponga tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, qué hermoso momento de alabanza y adoración que hemos pasado, ¿no? Que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque en medio del lugar donde estamos adorando, estamos exaltando. Recordemos que el Señor está en nuestros corazones. Eso es precioso, ¿no? Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, de los hermanos que están aquí presentes, de los hermanos que nos están conectados en línea, en las redes. Muchas bendiciones para ustedes. Feliz día para las mamás, como decíamos anteriormente. Esa bendición de Dios en ustedes de ser madres. Qué precioso ser bendecidas en este día. Un día simbólico simplemente. Todos los días son los días de ustedes y el Señor está con nosotros siempre. Estamos muy contentos y muy gozosos porque podemos adorarle. Tenemos esa preciosa libertad de exaltar su nombre, hermanos. Amén. Y bueno, les invito a abrir la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Isaías, vamos a ver el profeta Isaías capítulo 40. Una palabra preciosa que el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Toda su palabra es útil y es de bendición para nuestras vidas, de edificación, hermano querido. Y en esta mañana vamos a compartir Isaías 40, versículos 29 al 31. 40, del 29 al 31. Dice así. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermano. Amén. Perdón, me estaba olvidando. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor en reverencia, en respeto a ella, ¿eh? Y al Señor. Dice así, el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Tomamos asiento. Muchas gracias. Bueno, entonces leíamos la palabra del Señor. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y así leíamos esta hermosa pericopa. Ahora vamos a ver que en el contexto inmediato Isaías se refiere a la restauración del pueblo de Israel, donde Dios perdona sus pecados. Si nosotros nos retrocedemos y vemos un poquito de qué viene hablando el profeta, ¿no? Después de ellos haber sido exiliados, el pueblo de Israel haber sido exiliado y llevado cautivos a Babilonia. Este es el contexto. Y ellos tenían actos de inmoralidad. El pueblo de Israel realizaba actos de inmoralidad, de incredulidad, por haber desobedecido a Dios. Y hacían rituales también a dioses paganos. Fíjense, hermano, qué triste, qué doloroso para el Señor de no haberle obedecido a Dios, ¿no? Entonces, ellos eran quebrantados y en realidad quebrantaban ellos en realidad la fe de Dios. Entonces, ¿cómo se puede haber sentido el Señor en esta situación? Pero ¿qué podemos ver desde el capítulo 40? Vimos puntualmente que empieza a mostrarse el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo. En esa restauración, en ese tiempo de restauración, de consuelo y de bendición para el pueblo de Israel. Desde allí lo podemos ver. Y en el versículo 28, Isaías describe el poder de Dios. Sí, a ver si lo queremos leer. Y lo leemos allí, hermano. Dice, ¿puedes leerlo, Pati, por favor? El verso 28. ¿No has sabido,
¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense qué precioso. ¿Qué le escribe aquí el profeta Isaías? Que Dios es nuestro Dios creador, ¿no? Y muestra que Él no se cansa, que no se fatiga, que Él es omnipotente, que nadie puede ejercer poder sobre Él. Ahí muestra la majestad de Dios, la omnipotencia, su entendimiento. No hay quien lo alcance. Puede ver el pueblo de Israel en qué posición está Dios para con el pueblo, ¿no? Y para con cada uno de nosotros también, que estamos leyendo y compartiendo esta palabra. Dios, hermano, es todopoderoso. Es creador de todas las cosas y su naturaleza es eterna a comparación con los frágiles del hombre. Entonces, dice el Salmo 92, si usted quiere anotar y tiene listo allí para anotar, el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí podemos reconocer, el salmista reconocía: tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Su palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es Dios todopoderoso, hermano querido. Por eso comienza diciendo el versículo 29, donde vamos a desarrollar este mensaje, del cual le he puesto como título: ¿quién es tu fuerza? Hagámonos esta pregunta: ¿quién es tu fuerza? ¿Sí? Y dice su palabra en el verso 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por tanto, como la fuerza de Dios nunca disminuye, ni nunca está cansado, ni ocupado para ayudarnos o estar atento a nuestras necesidades o a nuestras situaciones, hermano, Él nos fortalece, Él nos da descanso. Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Como cantamos recién: renuévame, porque necesitamos ser renovados por Dios, ¿no? Él da esfuerzo al cansado, dice el verso 29. Por eso, en Isaías 41:10, allí nomás el capítulo que sigue, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios, por medio del profeta Isaías, le decía al pueblo de Israel, el cual había sido escogido por Dios, hermano. Este pueblo fue escogido por Dios. Ahora, ¿se lo merecía el pueblo de Israel? No, no se merecía esto, sino por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Si nosotros vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿por qué le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar? ¿Sí? Porque lo consideraba Abraham su amigo. Ahora, ¿por qué Dios era amigo de Abraham? Porque Abraham obedecía, tenía temor de Dios, porque Abraham tenía comunión con Dios. Por eso dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Isaías 41:8. ¿Qué dice Dios? Que Abraham era su amigo. Ahora, viendo esto del pueblo de Dios, que había sido escogido por Dios, de igual manera Cristo Jesús nos considera a nosotros sus amigos. A todos aquellos que vinimos a Cristo, aquellos que aceptamos a Jesús, que lo tenemos en nuestro corazón, nos considera sus amigos. Ahora la pregunta es: ¿a quién Jesús considera sus amigos? ¿Sí? Dice Juan capítulo 15 del 13 al 14. Juan 15, versículo 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Juan 15 del 13 al 14.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. A los que hacen la voluntad de Dios, a los que obedecen, a los que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Jesús dio su vida por sus amigos. A ellos el Señor Jesús los llama amigos. Pongámoslos en este formato, hermano querido, puntual. A ellos Jesús llama amigos. No todos son amigos de Jesús, sino aquellos que le obedecen, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que le siguen, así como Abraham obedecía a Dios. Es por eso que Dios dice que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. No debemos temer, hermano, porque la presencia de Dios está con nosotros, como dice Isaías 41:10 que leíamos recién. Dios ha establecido una relación con nosotros. Dice, yo soy tu Dios. Ahí tiene una relación con nosotros. Él es nuestro Dios. Tenemos un sentido de pertenencia. Él es nuestro Dios. Cuando recurrimos a Él, sabemos que Él es nuestro Dios. Dios nos da fortaleza, nos ayuda por medio de Cristo para poder vencer al pecado y a la muerte. Podemos vencer por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos llamó sus amigos, porque Cristo está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por nuestro propio medio no lo podemos hacer, pero Él nos da fuerza para seguir adelante. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El verso 30 de Isaías 40, hermano. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ahora los jóvenes, por el hecho de serlo, creen en su propia fuerza. ¿Es así o no? Ellos, porque están con toda esa fuerza de juventud, se creen autosuficientes. En muchas ocasiones, hermano. En conseguir lo que ellos necesitan por su propio medio. Pero al final de cuentas, demuestran que son débiles, que son frágiles, pues se apoyan en su propia prudencia, sin reconocer la fuerza de Dios, hermano. Pero no solamente los jóvenes, sino que dice, los muchachos, dice su palabra, se fatigan y se cansan. Aquí está refiriéndose a los adolescentes, no solamente los jóvenes, sino aquellos que son un poquito menos de los jóvenes. Pero no solo para todos, para ellos, sino para todo tipo de edad, hermano. Sin importar la edad. Debemos tener presente que nadie está exento de cansarse y de flaquear en su camino. Nadie. Por eso, hermano, lo fundamental en nuestra vida es que en el momento que nos encontremos débiles, que nos encontremos agobiados, sin fuerzas, a tal punto de desfallecer, tomemos las acciones que corresponden. ¿Cuáles son las acciones? De no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Sino confiar plena y totalmente en Dios. Esa confianza plena en Dios. Fíjense en el Proverbio 3, capítulo 3 del 5 al 6, dice, Proverbios 3, 5 y 6, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. ¿Lo leemos nuevamente? ¿Algún hermano que lo quiera leer, por favor? Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿El 6 también? Sí, el 6 también. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu veredas. Fíjate del Señor, no en tu propia prudencia. ¿Saben que el pueblo de Israel se debilitaba y caía en manos de sus enemigos? Porque andaba en sus propios caminos. Se fiaba de su propia prudencia. Desobedecían a Dios y no prestaban oído a Dios, a los mandamientos. Por eso ellos sufrían las consecuencias de sentirse agobiados, desprotegidos, cansados, solos, abatidos. Eso era lo que el pueblo de Israel le pasaba, porque se fiaban en su propia prudencia, teniéndola a Dios,
pudiendo dirigirse a Dios. Ese privilegio, ¿no? De tener a Cristo, de tener a Dios con ellos. Y si el pueblo de Israel le conocía a Dios, es decir, obedecía a los preceptos y los mandamientos de Dios, en todo su proceder, Dios los guiaría por sendas de justicia, hermano querido. Dios los guiaría y ellos nunca hubieran rechazado a Cristo Jesús. Si ellos hubieran obedecido a su palabra, nunca hubieran rechazado a Jesús, que era el único camino de justicia y de verdad que nos lleva al Padre. Cristo Jesús es el único, hermano querido, que nos puede llevar a nuestro Dios. El verso 31 sigue diciendo, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. ¿Saben qué? Dios está presto en dar su fuerza al que no tiene ninguno. Pero muchos rehúsan recibirla. Muchos no quieren y se apoyan en sus propias prudencias, en sus propias convicciones, en sus propias formas de pensar, en sus propias formas de caminar, hermano. Donde tristemente el camino de ellos los aleja, porque no están obedeciendo a Dios, no se apoyan en Dios, sino que se apoyan en sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte, dice su palabra. Y ellos esto lo llevan y los separa de Dios. Pero fíjese qué importante, los que confían en Dios renovarán sus fuerzas. Este es el concepto que nos tiene que quedar en nuestra vida. Los que confían en Dios. Ahora, ¿confiamos nosotros en Dios? Renovarán sus fuerzas. Hoy es tiempo de renovar las fuerzas. Sigue diciendo, levantarán alas como las águilas. ¿Saben que las alas fuertes y sanas de las águilas le permiten alcanzar alturas, grandes alturas, hermano querido? Y desde allí pueden tener otra perspectiva de cada situación. Fíjense que ese beneficio que Dios le dio a ese animalito, ¿no? Que puede remontar el vuelo allí y poder ver de allí arriba de la tormenta y ver todas las situaciones y ver la situación como pinta, como quien dice, ¿no? Pero ¿qué nos muestra el Señor? Vemos lo que el Señor nos muestra a través de esta comparación, porque es una comparación, dice, levantarán alas como las águilas, ¿no? Que si esperamos en Él, si confiamos en Él, si nosotros dejamos que Él sea nuestra fuerza, si depositamos nuestra confianza, extenderemos las alas como las águilas. Hay otra traducción de la palabra de Dios que dice, extenderán las alas a semejanza de una paloma. Entonces, allí tendremos fuerzas. Allí nosotros podremos levantar las alas en comparación de esto y volar por encima de todo lo demás, de toda situación que se nos cruce. En el mundo vamos a tener situaciones, Jesús lo dijo, que vamos a tener. En el mundo vamos a tener aflicciones. Confiemos, porque Él venció al mundo y nosotros estamos con Él. Entonces, que realmente levantemos esas alas como las águilas, que tomemos este ejemplo, hermano, y remontemos vuelo y nos renovemos. Las águilas tienen que renovar su plumaje, ¿sí? Llega a una mitad de la vida que el pico dicen que se le dobla y entonces no pueden cazar. Entonces ellos van a un lugar alto de la montaña y allí golpean su pico para que se renueve, para que venga un nuevo pico. Fíjense, hermano, la naturaleza de Dios en este animal, ¿no? Y con ese pico sacan sus uñas, tienen nuevas uñas y tienen nuevas alas y sacan sus alas viejas y se renuevan para poder vivir la mitad de la otra vida. ¿Sabe cuánto vive un águila? 70 años, hermano. Fíjense. Así que nosotros en Cristo Jesús podemos renovar nuestras fuerzas, podemos levantar ese vuelo en Cristo Jesús, pero debemos confiar en Él. Dice, y al final del verso 31 dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si ahora si te sientes agotado, cansado, por algún motivo del que fuere, tú lo sabes, hermano, por alguna situación de la que fuere, Dios está allí para darte fuerza.
Recordemos que el Señor está con nosotros. No estamos solos. Él está allí. En todo momento, en el momento de angustia, de tristeza, de dolor y de alegría. El Señor no nos desampara, ni nos va a dejar, porque Él lo prometió. Jesús dijo en Mateo 11:28, fíjense qué preciosa promesa. Mateo 11:28 dijo Jesús. Si alguien lo quiere leer. Mateo 11, capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Si nosotros vamos en pos de Cristo Jesús y decidimos tener comunión con Él, esa comunión íntima, porque ir en pos de Cristo Jesús y estar en comunión, queremos estar con Él, queremos conocer lo que Él nos dice, queremos obedecerle a su palabra. Él nos promete descanso. A ellos les promete descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora yo te pregunto, ¿cómo recibiremos la fuerza del Señor? O hagámonos la pregunta. ¿Estamos quietos sin hacer nada? Y Él nos dará su fuerza. ¿Tenemos que estar quietos? Sí. Y ahí Dios nos va a dar su fuerza. ¿Saben qué? Él da fuerza a aquellos que deciden buscarle. Debemos accionar. Debemos movernos en disponernos a buscar. Por eso Jesús dijo, venid a mí. Debemos buscarle a Él. Aquellos que están estancados y quietos, sino que esperar en Dios, no estar allí estancados y quietos, sino esperar en Dios, creyendo en Él, confiando en el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Esa confianza debe estar puesta en Él. Por eso, hermano querido, cuán importante es saber que necesitamos la fuerza de Dios. Qué importante que nosotros tomemos como reflexión y digamos, Señor, yo necesito tu fuerza. Esa fuerza que está reservada para quienes, para todos aquellos que reconocen que están fatigados, que están cansados, que reconocen no poder con su propia fuerza. Dios viene para aquel que reconoce no poder con su fuerza. Hay muchos que dicen, yo puedo hacerlo, yo solo puedo hacerlo. Pero hermano querido, no podemos caminar si no está Cristo con nosotros, si no reconocemos que con la fuerza de Dios lo podemos hacer, no con nuestras propias fuerzas. De darle lugar a Dios para que Él nos fortalezca, para que Él obre en nuestras vidas. Dice su palabra en Mateo 11, del 29 al 30. Mateo 11, versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esto, hermano, te animo a que día a día dependan totalmente y exclusivamente de Jesús. Dependamos totalmente de Él. ¿Para qué? Para todo esto nosotros debemos caminar. ¿En qué debemos caminar? En mansedumbre, ser mansos y humildes de corazón. ¿Para qué refleja esto? Debemos quitar todo el orgullo, la altanería, la altivez de espíritu. Debemos sacarla, hermano querido, caminar mansos y humildes de corazón, para que de esa manera no desmayemos y no caigamos, y para que el Señor nos ayude y podamos entrar en su descanso. Si nosotros vamos mansos y humildes, si vamos con una condición de reconocer que Él todo lo puede, entonces allí, donde dejan de estar nuestras fuerzas, que son insuficientes, y entran las fuerzas de Dios, entra Él a obrar en cada uno de nosotros. Porque su yugo es fácil, dice su palabra, y ligera su carga. Por eso esperar en el Señor con toda tu confianza, sabiendo que tu fuerza te ayuda a levantarte de cualquier situación. Él, cuando te da fuerza, te ayuda a levantarte de toda situación. Para Él nada es imposible, hermano querido. Por eso está atento cada vez que
dispongas a poner tu confianza en Él, ¿no? A medida que Él te hable. El Señor nos habla cuando nosotros somos pacientes, cuando estamos quietos, esperando, pero buscándole a Él. Busquemos su palabra, porque Él nos promete que nosotros entraremos en su descanso, que Él es nuestro descanso, que Él es nuestra ayuda. Este es el mensaje, hermano querido. Este es el mensaje que les quería dejar y compartir a cada uno de ustedes. ¿Quién es tu fuerza? Digamos en nuestro corazón, ¿quién es mi fuerza? Si lo tenemos al Señor en nuestra vida, renovemos nuestras fuerzas. Y si nunca Cristo vino a nuestras vidas, vayamos a Él, que Él es fuente de vida eterna, que Él es nuestra vida, que Él es nuestra fuerza. No vayamos por nuestras fuerzas, las fuerzas son de Él, y con Él todo lo podemos, todas las cosas que nos ayuden a bien, hermano. Que esta palabra realmente, esta reflexión les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes, y que el Señor los siga bendiciendo ricamente en esta hermosa mañana. Nos ponemos de pie y voy a pedir a algún hermano que estemos orando puntualmente por este mensaje. ¿Quién es tu fuerza? Para que Él renueve nuestra fuerza, hermano. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer en tus palabras, Señor, que sin ti nada podemos, que sin tu ayuda, que sin tu fortaleza, Señor. Por eso nos humillamos delante de tu presencia y te agradecemos por haber hablado en nuestras vidas, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestra fuerza. Queremos que tú sigas obrando en nosotros y siendo nuestra fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Señor, porque ha sido expuesta tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Señor, y si estamos desfalleciendo, tú eres nuestra fuerza. Si estamos caídos, tú nos levantas. Gracias, Señor Jesús, porque estamos tomados de tu mano y aún queremos más y más de ti. Queremos estar más cerca de ti, porque tu amor ha sido derramado en nosotros, porque te tenemos en nuestros corazones. Queremos llevar una vida en consagración a ti, una vida de fuerza, en la fuerza tuya, Dios, no en nuestras fuerzas. Corrernos nosotros, Señor, y dejar que tú obres, que se haga en nosotros todos los días de nuestra vida tu perfecta y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, para los hermanos que están en las redes, salúdense, mis hermanos, saluden a la familia, denle un abrazo grande. Nos saludamos aquí los hermanos con un ósculo santo y una bendición entre cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para este día, para las mamás, volvemos a reiterar, y mucho cariño para ustedes. Que el Señor las siga bendiciendo y las fortalezca en gran manera.